las enfermedades mentales también, aunque son del cerebro, es un órgano enfermo, se puede enfermar. De repente hay desniveles de serotonina, hay una mala absorción de los químicos, a pesar de que yo sea cristiana. Por estar en este mundo caído, pues somos susceptibles a esas cosas. Sin embargo, por eso Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Y ahí es donde viene la redención de todo nuestro dolor. Ser diagnosticado con un problema de salud mental es mucho más común de lo que imaginamos. Trastornos de ansiedad, depresión y otros problemas pueden llegar a nuestro hogar en maneras que no lo esperamos. Hoy en este programa tenemos a alguien que nos cuenta sobre su historia con la bipolaridad y cómo Dios puede aprovechar una circunstancia como esta para mostrarnos su gracia y su poder. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Y siempre está con nosotros nuestro anfitrión y director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. Qué privilegio, Esteban, que tenemos hoy de poder dialogar con Samantha Carrá. Ella es directora de operaciones en español de Phrase Hub, una organización que ayuda a las personas a tener una vida llena de fe y esperanza a pesar de luchar con algún problema de salud. Sobre todo, tiene más de 18 años de matrimonio y es madre de 2 hijos. Samantha, bienvenida a Enfoque a la Familia. Gracias, Sixto, Esteban. Es un privilegio para mí poder estar acá. Como les decía previamente, Enfoque a la Familia ha sido parte de mi familia. Mientras hemos estado criando a nuestros hijos, etcétera, siempre hemos seguido de cerca a Enfoque a la Familia. Así que gracias por eso y gracias por la oportunidad de estar acá. No, es un privilegio conversar contigo y escucharte cómo has compartido tu historia libremente y precisamente eso fue lo que nos llevó a contactarte, y porque queremos ayudar a las personas que tienen algún diagnóstico mental y a sus familiares también, porque no es solamente la persona que tiene la lucha, sino también la familia. Y tú personalmente viviste una situación de estas y nos gustaría que nos cuentes cuál es tu experiencia. Sí, fíjate que yo hace ya 7 años aproximadamente comencé con una lucha muy fuerte de salud mental. Déjame decirte, Esteban, que yo soy cristiana, hija de pastor, esposa de pastor de jóvenes, hermana de pastor, o sea, he crecido toda mi vida en la iglesia, el evangelio es todo para mí. Y sin embargo, los síntomas llegaron a mi vida y el diagnóstico de salud mental llegó a mi vida. Yo estaba muy ocupada, siempre había sido muy involucrada en la iglesia, sirviendo. Estábamos haciendo una obra de teatro, preparando una obra de teatro para jóvenes, cuando de repente empezaron los primeros síntomas. Tuve, por ejemplo, taquicardias, arritmias. El golpe del corazón era tan fuerte que sentía que me iba a dar un infarto. Amenaza de desmayo, sentía como que me iba a desmayar. Bueno, al inicio yo realmente creí que tenía un problema cardíaco, ¿no? O de azúcar en la sangre. Entonces, empezó una gira médica. Fueron durante un año entero, visité más o menos con mi familia unos entre 8 y 10 especialistas, haciendo todo tipo de exámenes físicos, descartando la causa de estos síntomas. Sin embargo, no me encontraban una causa y lo que iba pasando era que a medida pasaba el tiempo se aumentaban síntomas nuevos. Comento los síntomas por si le puede ayudar a alguien que esté escuchando a relacionarse o a identificar. Otro de los síntomas que apareció era de que cuando yo me trataba de quedar dormida, el segundo que mi cerebro hacía el pase de consciente a inconsciente, se le olvidaba respirar. Entonces me despertaba una y otra vez con la sensación de ahogo, no me podía quedar dormida. Poco a poco fui sintiendo cada vez más grande un vacío en mi vida. Yo siempre había sido muy activa, líder, pero estaba sentada con una mirada perdida, ¿no?
Levantarme de la cama en la mañana era el equivalente a escalar una montaña. Era impresionante el esfuerzo que requería simplemente levantarme de la cama y bañarme. No podía dejar de llorar, no podía estar cerca de las personas. Y bueno, los médicos no encontraban razón ni motivo. Este fue el inicio de mi experiencia. Al final de este año de búsqueda de respuestas, apareció un último síntoma que fue el detonante, digamos, o lo que hizo que buscáramos ayuda psiquiátrica, que es lo que teníamos que haber buscado, ¿verdad? Pero este síntoma fueron pensamientos suicidas. Eran no solo la idea suicida, sino que, Esteban, Sixto, si yo los pudiera describir, era el impulso de llevarlo a cabo. Era como cuando tú tienes una lista de cosas que hacer y sientes ese impulso, esa propulsión a que lo tienes que tachar, ¿no? De tu lista. Era esa sensación junto con la imagen de cómo llevarlo a cabo. Como disparos de imágenes en la mente, porque yo no lo buscaba conscientemente. Y gracias a Dios, por gracia de Dios, le conté a mi esposo, le conté a mis papás, y también el neurólogo en ese momento dijo, esto es de psiquiatra. Porque ya sabes cuánto nos cuesta buscar ayuda psiquiátrica, ¿no? Todo el mundo, y bueno, especial en los latinos, porque ya vamos a hablar después por qué es que nos cuesta tanto, ¿no? Pero bueno, al final ahí fui diagnosticada al inicio como depresión y ataques de pánico. Empezaron a tratarme con cierto medicamento que calmó algunos de los síntomas, ya podía caminar sin que la arritmia me rompiera el pecho de fuerte. Empecé a sentirme un poco más tranquila, seguí trabajando, funcionando como pude. Sin embargo, cuando pasó un segundo año, empecé a tener como una reacción adversa a los medicamentos. Y es que cuando tú tienes a alguien con diagnóstico bipolar y está en depresión y tú le das un antidepresivo sin un modulador del ánimo, lo que pasa es que lo lanzas al polo opuesto de la depresión, que es la manía. Y muchas personas piensan que la persona bipolar pasa de tristeza a alegría, pero no es así. Es de depresión a manía. Y la manía es un estado peligroso, es un estado donde no miras consecuencias, donde te vuelves irritable, donde tomas malas decisiones, impulsivo, etcétera, ¿no? Entonces, yo me volví muy como incluso detached, ¿no? De mi familia, impulsiva, irritable. Y mi esposo lo notó y me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos otra opinión médica. Y fue ahí, fíjate, ya 2 años después que haber empezado la historia, fuimos donde otro psiquiatra, le hicieron más exámenes más profundos y determinaron que el diagnóstico correcto era trastorno bipolar. Aquí es donde surge la familia. ¿Cuál fue la reacción de tu esposo cuando te diagnosticaron? ¿Cómo te acompañó en el proceso? Porque muchas veces un esposo o una esposa podría mostrarse desesperada, angustiada, reclamando aún una conducta cristiana donde no depende de la persona, sino de un estado emocional. Cuéntanos un poco de la reacción de tu esposo y cómo te ayudó para avanzar en este proceso. Mira, le doy gracias a Dios por Miguel, mi esposo. Él, bueno, cuando yo le comentaba, siento que me puedo hacer daño a mí misma, incluso siento que le puedo hacer daño a los niños, por favor no me dejes sola. Él me sacaba a caminar horas y horas escuchándome, tratando de razonar conmigo, tratando de que yo me distrajera. Bueno, me acompañó siempre a las citas médicas. Él, yo creo que al principio, bueno, ambos sentimos una mezcla, no les voy a mentir, era una mezcla entre recibir al fin un diagnóstico, una explicación para todo lo que yo estaba viviendo, y a la vez no teníamos idea qué quería decir trastorno bipolar. Es decir, era como, ¿qué
que tengo que, ¿verdad? Era un poco de shock, ¿verdad? De desesperanza junto con el diagnóstico, pero mi esposo realmente, me acuerdo que una de las primeras cosas que hizo, aparte de acompañarme y de nunca reclamarme, yo le agradezco a Dios porque Dios le dio la sabiduría para creerme lo que yo le describía. Nunca me dijo, estás llamando la atención o son cosas tuyas. Gracias a Dios, no. Pero una de las cosas que él hizo fue inmediatamente leer, informarse de lo que era el diagnóstico para poderme entender un poco mejor. Qué difícil debe ser el proceso de comenzar a ver síntomas hasta llegar al punto de saber qué es realmente. Porque se oye, como dijiste, comenzó en un momento y ya luego al final del año, yo dije, ¿cómo tanto tiempo puede tardar alguien en llegar hasta descubrir qué es lo que realmente está pasando? Y para alguien que está pasando una situación así como la que describes, me gustaría que le hables al corazón a estas personas y les cuentes cómo Dios trató contigo en este tiempo tan extenso y qué te iba enseñando Dios en el camino. Sí, gracias. Qué linda oportunidad de compartir esa parte también. Bueno, humanamente hablando, pues habían estos sentimientos como de, bueno, la vida me tendió una trampa porque a mí me sentía malentendida, nadie me entiende, siento sola, de repente hasta me siento culpable, no tengo ni 40 años de edad y ya se me terminó la vida, ¿cómo le voy a hacer para ser mamá? Bueno, pero fíjate que Dios hizo algo que era como, no era que yo estaba agarrada de Él, era que Él estaba agarrándome a mí. Y en todo este tiempo que les describí, me permitió nunca dejar de tener mi tiempo a solas con Él. Ahora, a veces yo solo llegaba a sentarme. No podía decir una palabra, pero estaba ahí. A veces llegaba solo a llorar, a veces a escribir, a veces solo a cantar, a veces solo a leer. Pero yo siento que no, o sea, definitivamente no fui yo quien lo buscaba a Él, era Él que me jalaba de repente y me daba ese tiempo con Él. Y yo en ese tiempo, para empezar, lo conocí un poco más. Llegué a recibir como la certeza de mi salvación al ver mi quebrantamiento total. A ver que realmente en todo aspecto uno no es suficiente, ¿no? Es tu quebrantamiento espiritual, emocional, físico, mental. Y es como lo que ves claramente es Cristo, ¿no? Y su amor incondicional. Luego, pues Dios no dejó de hablarme. Mira, algo muy claro que el Señor me dijo es, yo haré de tu caos tu mensaje. Y ahora me hace más sentido. En el momento que me lo decía, se tienen que imaginar que yo solo veía el caos. Yo solo veía las caras de mis hijos y sentía compasión de decir, pobres niños, la mamá que les tocó. O sea, pero Dios se iba manifestando y se iba a manifestar. Dios, otra cosa que me dijo claramente es, yo voy a redimir tu dolor. Voy a redimir el tiempo perdido. Voy a redimir las relaciones rotas. Voy a redimir incluso las finanzas perdidas. Nosotros perdimos un negocio que teníamos a causa de mis síntomas y lo demás. Distribuíamos un medicamento homeopático hecho en Estados Unidos aquí en el país. No pude continuar. Pero Dios me decía, yo voy a redimir lo perdido. Y bueno, una oración en particular, y con esto termino esta respuesta, que yo le decía al Señor, le decía, bueno, Señor, yo no conozco a nadie que tenga mi diagnóstico. Yo quiero que tú me presentes a alguien que tenga mi diagnóstico, y no solo eso, quiero que sea cristiano con mi diagnóstico, y no solo eso, quiero que sea pastor con mi diagnóstico. Y bueno, Dios me tomó muy en serio, y por su misericordia, mira, yo en El Salvador, y me presentó al pastor Brad Hayes en Nebraska.
fundador de Fresh Hope para la salud mental, cristiano, pastor con trastorno bipolar. Wow. Esto es impresionante porque Dios siempre pone ángeles que nos ayuden para salir adelante, nos pone guía que nos llenan de sabiduría para enfrentar lo que estamos viviendo y sobre todo, has tenido tu tribu, tu familia que te ha apoyado en todo este proceso y ahora estás sirviendo a los demás. Uno de los desafíos que vivimos las personas es la negación cuando experimentamos algo que no sentimos. Y conversando con tu equipo de trabajo nos decían que el 20% de los latinos con un trastorno mental apenas lo hablan con el médico y solamente un 10% busca un tratamiento con un especialista en salud mental. ¿Cuáles son las razones más comunes que tenemos las personas de no hablar del tema, de no buscar ayuda profesional? Y en este caso, principalmente cuando somos cristianos. Exacto. Bueno, hay muchos factores para mí, uno de ellos es el desconocimiento. O sea, sentimos los síntomas y no sabemos, bueno, yo no tenía idea que lo mío iba a desembocar en algo de salud mental, ¿no? A veces por eso yo siento que es bien importante que yo que lo viví o personas que lo hemos vivido seamos transparentes de describir nuestros procesos y lo que sentíamos por si alguien más se puede identificar, combatirle el desconocimiento, ¿no? El otro es el estigma. Me van a decir que estoy loco. ¿Verdad? Si voy a un psiquiatra, Dios mío, cállate, no lo digas, por favor, ¿verdad? ¿Qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué van a decir en la iglesia? O esta creencia de la ropa sucia se lava en casa. Wow. Entonces, están todos estos factores, pero realmente, mientras más nos tardamos en pedir ayuda, las cosas empeoran. Wow. ¿Qué le dirías a alguien que lo está enfrentando y que tiene miedo, tiene vergüenza? Como has dicho, yo, hija de pastor, pastores a mi lado, he crecido en iglesia. ¿Cómo voy a hablarlo? ¿Cómo voy a expresarlo? ¿Qué le dirías a alguien que está luchando en este momento con esta realidad? Yo le diría que el Señor la puede sacar adelante o lo puede sacar adelante, que hay esperanza, que se atreva a dar el primer paso de pedir ayuda. Pudiera ser, bueno, de hecho, el Instituto para la Salud Mental encontró que, sabes, esto es muy interesante, el primer lugar donde la gente se anima a pedir ayuda es en la iglesia. Antes de ir a un psicólogo o a un psiquiatra, van a la iglesia. Qué interesante que en la iglesia pudiéramos estar preparados para identificar y guiar a esta persona, ¿no? No sustituir para nada, no sustituimos el apoyo profesional, pero saber guiar a la persona, no, mira, sí, busca ayuda profesional, de un profesional cristiano fuera lo mejor, o una consulta médica o con un terapeuta cristiano. No tengas temor porque se puede vivir bien, no tienes que vivir así. Yo le diría, ¿sabes? Le diría, en pocas palabras, no estás solo y no durará para siempre los síntomas negativos. Hay esperanza. Qué lindo mensaje y qué esperanzador escuchar a Samantha. Y de hecho, en la última parte de este programa vamos a compartir mucho más sobre cómo se da la recuperación, la restauración y qué consejos prácticos. Pero me gustaría saber en el mientras tanto ocurre y alguien que puede estar diciendo, uy, yo cumplo con esto, pero yo soy cristiano. ¿Cómo lidiaste con este concepto? Y me gustaría profundizar más acá ¿cómo lidiaste con el concepto de yo soy cristiana? Y hay personas que dicen, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué si yo he hecho cosas bien, tengo esto? Como decías, yo hija de pastor, hermano de pastor, familiar de pastor. ¿Cómo lidiabas con ese pensamiento de esto, por qué me está pasando a mí? Que muchas personas se lo preguntan cuando le detectan algún diagnóstico de algún tema. ¿Cómo lo manejaste? Sí, la verdad, luché con eso, ¿no? Es una verdad, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto?
Al final, yo siento que lo que me fortalecieron fueron dos cosas. Fue Romanos 8:28, ¿verdad? La promesa, la garantía que tenemos de parte del Señor, que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito, o sea, me trajo convicción que había un propósito en esto. Y otra cosa que me ayudó muchísimo es entender que simplemente cuando entró el pecado al mundo, entró el sufrimiento. Y así como a un cristiano le puede dar cáncer, se puede quebrar un brazo, las enfermedades mentales también, aunque son del cerebro, es un órgano enfermo, se puede enfermar. De repente hay desniveles de serotonina, hay una mala absorción de los químicos, a pesar de que yo sea cristiana. Por estar en este mundo caído, pues somos susceptibles a esas cosas. Sin embargo, por eso Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Y ahí es donde viene la redención de todo nuestro dolor. Pablo lo experimentó. ¿Cómo yo tengo que vivir con este aguijón? He clamado a Dios para que me lo quite. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo aprendiste luego del diagnóstico en tu vida a lidiar con el dolor, a lidiar con estas emociones que suben y bajan, a lidiar con esta distorsión emocional que experimentas producto de una situación mental? No es fácil. Algunas personas se pelean con la vida, otras personas se resienten con Dios, otras personas viven en negación diciendo estoy mal diagnosticado. ¿Cómo aprendiste a lidiar con esto internamente? Gracias. Bueno, yo sí creo que en primer lugar la paciencia de ir a un buen médico es importante, porque los tratamientos psiquiátricos tardan tiempo en encontrar el medicamento que te cae bien. Y luego producen ciertos efectos secundarios que no son muy agradables. Entonces, encontrar tu punto exacto, médicamente hablando, requiere paciencia. Pero yo ya había llegado al punto donde lo médico se estaba resolviendo bien y seguía con una etiqueta en mi frente que decía trastorno bipolar. Y con esa desesperanza, hasta que conocí los 7 principios de recuperación de Fresh Hope. Estos 7 principios son sacados de la palabra de Dios, cada uno de ellos, y de la experiencia vivida del pastor Brad Hayes con el trastorno bipolar. Entonces, sería demasiado largo entrar en detalle en los 7 principios, pero por decirte la palabra clave de cada uno, el primer principio tiene que ver con admitir, aceptar que tengo un problema de salud mental y pedir ayuda. Ahora, también ese principio 1 nos llama a reconocer, bueno, sí tengo esto, sí voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a buscar ayuda, voy a ir al médico, voy a ir al grupo de Fresh Hope, pero sé que últimamente mi ayuda va a venir del Señor. El primer principio tiene que ver con admitir, no estar en negación, ¿no? El segundo principio tiene que ver con las relaciones, esa sería la palabra clave, hacerme responsable en mis relaciones interpersonales, no decir, es que te salí grosero porque estaba deprimido, sino que empiezas a hacerte responsable y a querer mejorar por amor a los que están a tu alrededor, porque si bien lo dijeron ustedes hace un rato, no solo te afecta a ti que tienes el diagnóstico, afecta a toda tu familia. Entonces el principio 2 trata con eso, el principio 3 te enseña a empujar a creer que es posible vivir bien a pesar de un diagnóstico de salud mental, y a que en aquellos momentos en donde no tienes ganas o no tienes fuerzas, tú lo haces porque sabes que es lo mejor para ti. Te levantas y te bañas, vas a la iglesia, escuchas la palabra, etcétera, ¿no? El cuarto principio tiene que ver con la esperanza y nos enseña que la esperanza no es una emoción, sino que la esperanza es una elección. Y me encanta que, bueno, todos los principios de recuperación de Fresh Hope tienen una frase clave común, que es, por lo tanto, elijo.
Entonces, la primera parte del principio te dice lo que va a pasar si no actúas, luego dice, por lo tanto elijo, y te hace la parte de la acción que debes hacer para recuperar. Es fascinante. El quinto principio habla del medicamento, habla de que si un profesional ya te examinó y te lo ha recetado, lo debes tomar, no eres menos espiritual por necesitar un medicamento. Pero luego habla que el medicamento es necesario, pero no es suficiente. Tú tienes que trabajar tu recuperación, trabajar tus pensamientos, tener una limpieza interior, ¿verdad? Puede haber necesidad de perdonar, confesar pecados, etcétera, ¿no? Se trabaja. Creo que me quedé con el sexto principio. No deja que el diagnóstico te defina. Yo no soy víctima de mi diagnóstico. Yo no soy bipolar. Esa no es mi identidad. Mi identidad es que soy hija de Dios. Yo he sido diagnosticada con trastorno bipolar, pero eso no me define. Y no voy a dejar que los libros médicos me den una lista de 15 síntomas y yo empezar a sentirlos, porque eso no me define. Y el séptimo y último principio habla de dar. Es si yo he recibido, yo ahora doy. Si yo he recibido esta recuperación, y es lo que yo estoy haciendo ahora, yo voy a compartir con aquellos que están sufriendo. Termino con esto. Algo que me ayudó mucho fue ir a un grupo de Fresh Hope. Cuando yo llegué al grupo, les voy a ser sincera, no me acuerdo el tema que hablaron, pero jamás olvidaré las personas. Fíjate, estaba en un cuarto virtual con 10 personas con trastorno bipolar que se estaban casando, recibiendo un aumento salarial, graduándose de una maestría y sirviendo en sus congregaciones. Y era fascinante ver lo que Dios había hecho en ellos. Yo lo quería también. Wow, qué linda historia. Y me llevo lo que decías, yo decido. Pablo en Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, o dice, ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Consideren bien todo lo verdadero, piensen en todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y Samantha nos está haciendo una invitación muy importante, es ¿qué decido pensar? Y Samantha dijo, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Ese es el fundamento que hoy yo tengo, sobre el cual pongo todos mis pensamientos. Ahora me gustaría conversar a los externos, a los que no están pasando por este diagnóstico, pero que acompañan a la persona. Al esposo, la esposa que está escuchando que su esposo, su cónyuge, tiene un trastorno mental. Samantha, ¿qué consejo le darías al esposo, al cónyuge que se entera de esta noticia? ¿Cómo dar el apoyo que su cónyuge necesita? ¿Sí? Que yo no tengo el diagnóstico, pero quiero ver qué puedo hacer por mi esposa, por mi esposo, por mi familiar. ¿Qué podemos hacer con estas personas? ¿Qué le recomiendas? Bueno, algunos tips prácticos pudiera ser, para empezar, tener mucha paciencia y calma. En segundo lugar, pudiera ser que la persona no esté notando lo que está pasándole. Puede ser que no esté consciente. Entonces yo recomendaría que el ser querido no tenga temor de comenzar la conversación. De decir, por ejemplo, me preocupa que hables de esta manera. Vamos a hablar con alguien de esto. O, por ejemplo, me he dado cuenta que estás actuando diferente. ¿Te está pasando algo? O me he fijado que estás durmiendo de más, comiendo de menos, lo que sea, ¿no? ¿Está todo bien? Eso en la etapa, digamos, prediagnóstico. Escuchar atentamente, creerle lo que nos está diciendo. Otro tip sería no tratar de convencerlo de que tiene algo malo, sino mejor animarle a
vamos a buscar ayuda. Si ya te dejaron medicinas, tómate las medicinas. Ser un lugar seguro para ellos. Wow. Ofrece compañía. Y algo muy importante, infórmate del trastorno. Porque así vas a poder comprender, si bien es cierto, no estando en sus propios zapatos, ¿no? Pero sí por lo menos saber, entender cómo se podrá estar sintiendo. Ora por ellos, ora con ellos. Todas estas cosas creo que podrán ayudar. ¿Y cuáles son las cosas que no debemos decir definitivamente? Qué buena pregunta. Pues no está bien decir cosas como ya te va a pasar. Wow. O también algo como no sé por qué te portas así, hay gente en peores situaciones y mira, tú tienes esto, tienes lo otro de bueno y estás llorando, no te entiendo, eso pudiera ser muy dañino. O solo ora más, o sea, claro que tenemos que orar, claro que hay que orar, pero no debemos hacerlo sentir como que es una falta de espiritualidad la causa de sus síntomas, ¿no? Todo está en tu cabeza. Frases que no decimos. Hay algo que a mí alguien me dijo y me lastimó mucho y no me resiento porque sé que no fue su intención. Su intención era buena, era querer ayudar, pero me dijo, yo te entiendo muy bien, yo tuve una pérdida en una época de mi vida y me sentí muy triste. Y yo decía, pero pues si eso no se compara a tener un diagnóstico médico del trastorno bipolar, cada uno tiene su dolor, no lo niego, pero es una circunstancia distinta. Entonces, me ponía a la defensiva, eso es lo que causaba en mí. Por eso es que esas frases no ayudan. Claro, qué cuidados, ¿verdad? Y tal vez uno en el pasado uno ha cometido ese error y por esto estas conversaciones con Samantha son importantes para que como familia, tal vez una familia pueda estar escuchando este programa y decir, yo metí la pata, y tal vez sea una oportunidad de decir, yo no supe qué era lo mejor de hacer en ese momento, pero te pido perdón y quiero acompañarte, quiero abrazarte, quiero orar por ti, y todas estas cosas que está compartiendo Samantha son súper valiosas y que yo personalmente me llevo a mi corazón. Hoy diriges una iniciativa que provee esperanza y llena de fe a la gente que tiene algún tipo de diagnóstico mental, y me gustaría saber cómo lo viviste tú y cómo lo puede vivir otra persona, cómo se pasa de sufrir un problema a ayudar a otros a superarlo. Amén. Mira, yo siento que en mi caso Dios me agarró y simplemente lo hizo. Mira, yo asistí a un grupo muy cómodamente, solo de asistente, y la persona que facilitaba el grupo me dijo, ya no voy a poder seguir por cuestiones de trabajo y quiero que tú te quedes con el grupo. Entonces, quiero que te capacites, quiero que tomes ores con tu esposo y si están de acuerdo, tomes la capacitación. Entonces, bueno, yo oré, le comenté a mi esposo, los dos oramos y dije, sí, voy a tomar la capacitación. Cuando la estoy haciendo la capacitación, ardía mi corazón de decir, ¿cómo es que no tenemos esto en español? No es posible que no tengamos un recurso cristiano para la salud mental en español y entre pares, que es algo que hace a Fresh Hope único. Entonces, empecé a traducir, empecé a comunicarme con el pastor Brad y de repente, mira, hoy en día tenemos, gracias a Dios, iniciativas en Zimbabue, India, China, Japón, estamos con Australia y, bueno, Latinoamérica y Estados Unidos, por supuesto, Canadá, gracias a Dios. Y yo pienso que, y el séptimo principio lo dice, y la Biblia lo dice, ¿qué vamos a decir? Datos como se reciben. Entonces, cuando tú te mantienes sirviendo, el más beneficiado realmente al final eres tú, porque estás fortaleciendo tu propia recuperación. Yo invitaría a cualquiera que esté pasando un proceso
que sepa que Dios lo puede no solo sacar adelante, sino usar como herramienta divina para ayudar a otros. Y efectivamente, cuando salimos de nosotros para entregarnos a los demás, nuestro problema lo comenzamos a manejar mejor, porque comenzamos a dar todo lo que Dios nos ha dado y al mismo tiempo nos llenamos de fuerza y de energía. Servir es lo que nos permite a nosotros realizarnos. Todos en medio de las dificultades tenemos un texto bíblico que nos llena de fuerza, de energía, de vitalidad. ¿Cuál es el pasaje que compartes con las personas que buscan ayuda a través del ministerio que están cumpliendo? Gracias. Mira, hay dos favoritos. No voy a poder escoger solo uno, perdón. Pero es que está el Salmo 34:18, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Me encanta. Me fascina, porque uno cuando está en ese momento se siente solo, pero esta verdad bíblica te recuerda que no, cercano está Jehová. Y el otro pues es Isaías 26:3, porque hay mucha batalla de pensamiento con estos diagnósticos, ¿no? Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Wow, hermoso, hermoso. Qué lindo pasaje y aplica para todo el mundo que vaya a estar enfrentando o que esté enfrentando en este momento algún tipo de crisis. Alguien que puede estar escuchando este programa dice: yo calzo con uno de estos problemas, o yo ya recibí un diagnóstico, o tal vez dice: ¿por dónde comienzo? Alguien que no sabe si tiene un diagnóstico o no sabe si está pasando solamente una crisis. ¿Cuál es el punto de partida? Y tal vez ya lo has mencionado en otros programas, pero me gustaría dejarlo muy claro. ¿Por dónde comienza alguien el camino a la restauración? Exacto. Gracias. Bueno, pues pedir ayuda. Puedes pedir ayuda, ya sea, hay muchas instancias. Pudiera ser un psicólogo cristiano, pudiera ser Fresh Hope. Si me escriben un correo, yo con gusto puedo atender. Samantha con th @freshhope.us. Pasar con tu médico general incluso. Hay gente que dice psicólogo no, pero bueno, da un primer paso, ve con tu médico general y que te haga un chequeo general a ver cómo estás. Pero pide ayuda, no minimices. Coméntale a tu ser querido más inmediato y no tengas pena. 1 de cada 4 personas experimentarán un diagnóstico o un problema de salud mental en su vida. Así que no hay vergüenza, a muchos nos pasa. Y Jesús mismo reconoció el dolor, la angustia, e invitó a sus amigos a que vinieran y lo acompañaran en Getsemaní. Oren por mí. Estoy angustiado hasta la muerte. Igualmente Jesús tenía a Marta, María y a Lázaro. Y cuando Lázaro estaba enfermo, Marta y María le mandaron a Jesús a decir: tu amigo, el que tú amas, está enfermo. No tengamos pena en buscar ayuda, en darnos la oportunidad de investigar con los doctores. Si el síntoma que estás teniendo sientes que no están llegando con el diagnóstico correcto, como lo hizo Samantha, sigue buscando. Refúgiate en tu familia. Date la oportunidad de dejarte amar. No te aísles. Sal de donde estás y date la oportunidad de levantarte, bañarte, buscar ayuda, preguntar, investiga. Yo quiero decirte, como lo ha dicho Samantha, lo que estás viviendo te ayudará a darle la mano a otros. En Lucas 22, el Señor se lo dijo a Pedro: Pedro, hoy mismo me negarás 3 veces. Y Pedro, en medio de su valentía, dice: no, jamás, pero he orado para que tu fe no falte. Y hay un secreto ahí maravilloso. Y tú, una vez vuelto, ayuda
afirma a tus hermanos. Para esto es muchas veces lo que estamos experimentando, para que tengamos un mayor nivel de compasión, de misericordia y de piedad con los que están a nuestro lado y podamos identificarnos. Quiero felicitarte, Samantha, por lo que haces en tu ministerio y por abrir también tu corazón. Gracias, Samantha, de verdad, definitivamente hemos disfrutado mucho esta conversación contigo. Yo personalmente siempre disfruto cada entrevista y te agradecemos la oportunidad que nos das de conversar contigo. Bueno, pues muchas gracias, Esteban, Sixto, por la oportunidad de compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida. No es casualidad, si alguien ha escuchado este programa, no es casualidad. Dios lo ha hecho con un propósito, ya sea que tú o alguien que conozcas tenga alguna lucha. Si Dios lo hizo conmigo de sacarte adelante, lo puede hacer con esta persona también, contigo que escuchas. Hay esperanza en Jesús. Dios les bendiga. Definitivamente hay esperanza en Jesús. Y usted, si está pasando un momento difícil, dése la oportunidad, como lo hizo Samantha, de buscar ayuda, de refugiarse en la familia y sobre todo de poner su confianza en Dios. Gracias por habernos acompañado en este programa y pido a Dios que ayude a su familia en todo sentido. Nuestra meta es ayudar a las familias a mejorar en Cristo Jesús. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.